La Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán presenta Mesa Educativa. Dialogamos y analizamos el acontecer educacional en la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Hola queridas amigas y amigos de la región del Ñuble. Estamos nuevamente acá, después de 10 años estamos otra vez en Mesa Educativa, este programa de reflexión, encuentro, de conversación que realizamos junto a Camilo Muñoz, que está en los controles. Así que estamos muy contentos también porque tenemos un nuevo pastor y lo vamos a conocer hoy día, y también su mirada acerca de la educación. Está con nosotros Monseñor Andrés Ferrada Moreira. Muy bienvenido a Mesa Educativa. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos los que colaboran en la misión educativa de la Iglesia, especialmente en las escuelas católicas, escuelas y liceos, colegios católicos, a los profesores, a los comités directivos, también a quienes colaboran en las fundaciones, a los profesores, profesoras, a los asistentes de la educación, a los auxiliares y cuanto más también a los padres de los estudiantes, que son el primer agente educativo de la familia. Y tanto también profesores de religión que están en lugares que son colegios no confesionales también, claro, que hacen una tremenda labor, que también nos escuchan. Sí, a todos, como decía, a todos, especialmente a los que trabajan en nuestros colegios y a los profesores de religión, sí. Monseñor, nosotros acá, nosotros le podemos decir padre, ¿sí? Sí. Padre Andrés. Así sí. Lo conoce la mayoría de la gente, ha dicho que usted es muy cercano, padre. Uh-huh. Eso lo perciben así las personas que lo han ido conociendo, que es muy cercano, ha visitado también algunos de los colegios. Pero hay una cosa que no hemos hecho todavía y queremos hacer acá en el programa, es conocerlo a usted, padre. Bien. De dónde es, cuál es su composición familiar. Cuéntenos un poquito. ¿A qué dedica el tiempo libre? Todo, incluso el tiempo libre. Sí, cuéntenos un poquito más de usted, de su infancia. Yo provengo de una familia católica, profundamente católica, marcada por la fe de mi padre y mi madre, diría especialmente de mi padre, también de mi madre. Ellos provienen de familias católicas tradicionales de Santiago de Chile, aunque de origen, todos de origen de distintas partes. La familia de mi mamá del origen Sagrada Familia en la séptima región, cerca de Curicó, y mi papá de Linares. Pero ya sus padres habían nacido en Santiago, habían migrado la familia, la generación anterior. Y ese origen católico, digamos, de gran peso en mi familia. Somos 7 hermanos, de los cuales 2 somos sacerdotes y 4 de ellos están casados. Mi hermana menor vive con mi madre, no tiene hijos tampoco, y en cambio entre los otros 4 han tenido 32 hijos, un promedio de 8 por familia. Un poquito harto para estos tiempos, ¿eh? Sí, harto. Bueno, hay que pensar que en su generación es algo bastante, aunque yo soy el sexto de mi familia, mis hermanos son todos mayores que yo, todos los casados, así que mis sobrinos tienen algo de diferencia conmigo, pero no tanta diferencia. Debe tener también sobrinos nietos. Sí, tengo 23 sobrinos nietos y algunos en camino. Y formamos una familia muy unida. Mi padre era ingeniero agrónomo y por mucho tiempo administró y arrendó campos muy grandes. Primero en Pirque, después estuvo trabajando en Linares y finalmente en Quillota. También prestó servicios en la planificación agrícola y a los campesinos, sobre todo en la quinta región, pero antes también con cooperativas agrícolas. Prestó mucho servicio en ese sentido a pequeños productores, pequeños propietarios campesinos con su experticia en la planificación. Era de la economía agrícola y también desarrolló la profesión en proyectos de agricultura, desarrollando la agricultura en Chile bastante, colaborando al desarrollo de la agricultura. Su funeral fue un signo de lo que él fue, porque habían tanta gente que nadie de nuestra familia conocía, pero sobre todo tantos campesinos. Murió en Santiago, fue su misa en la parroquia donde teníamos nosotros casa en Santiago, pero vino tanta gente de fuera.
sin tener él ninguna vínculo, no eran dependientes de él. Padre, en esta realidad que usted tiene, que es más bien como dice usted, agrícola, en una familia numerosa, ¿cómo es usted como estudiante? ¿Cómo despierta también su vocación? ¿Cómo va pasando esto? Sí, y nosotros vivíamos en el campo, siempre en el campo, vivimos o cerca del campo, pero siempre en un ambiente, digamos, campesino. Y cuando yo, digamos, lo que me tocó a mí estudiar, iba al Colegio de los Hermanos Maristas en Quillota y después al Colegio de los Padres de los Sagrados Corazones en Viña del Mar, que estaba cerca de Quillota. La vocación sacerdotal para mí era algo natural. Tengo varios tíos, parientes y tíos sacerdotes también y religiosas. Y también mis padres eran siempre cercanos tanto a los párrocos como al obispo diocesano. Tanto lo que me acuerdo yo vagamente, pero en Linares como en Quillota, siempre muy cercanos al obispo. Y después cuando fui a estudiar a Santiago, lo mismo con los párrocos donde estábamos, siempre fue y invitaban a los sacerdotes a la casa. No era una cuestión muy... Y yo sentí vocación sacerdotal desde que tengo uso de razón. Tenía también otras inquietudes, sobre todo en el ámbito de la política, pero eran inquietudes, pero desde niño yo jugaba a celebrar misa, aunque con mi hermano que tiene un año más que yo, que es casado, en las misas siempre yo fui el pueblo de Dios y él era el sacerdote, así que... Tenía bien ensayada esa parte. Sí, incluso nos hacíamos los enfermos del estómago gravemente para que nos dieran té puro en unas tazas verdes plásticas que llevaban a la cama, que eran el cáliz, no sé, representaba a nosotros el té con pan tostado. El pan tostado eran las hostias. Pero vuelvo a repetir, yo nunca consagraba a mi hermano, que es casado, que tiene 9 hijos, así que pues, todo pudo ser. No quiero decir que esas inquietudes de niño eran fuertemente radicadas, pero también iluminadas a la luz de los testimonios sacerdotales que me tocó, sobre todo en la adolescencia, fuertemente el Papa Juan Pablo II. Después fui a Santiago y fui a estudiar Derecho, y ahí participaba en una parroquia que se llama Nuestra Señora de las Mercedes de los Castaños, que en esa época habían 2 sacerdotes jóvenes, uno el obispo de Talca, que fue de gran movimiento juvenil, ¿no? Y varios fueron sacerdotes de ese grupo que estuvimos en esa época. Padre Galo Fernández. Estuvo el padre Galo, también había el padre Cristóbal Lira y el padre Julio Dutil, eran los sacerdotes, ¿no?, que estaban en esa parroquia. Pero hicieron un movimiento, o sea, muchos jóvenes, se formaron también muchos matrimonios de ese y no pocos sacerdotes venimos de esa época, al finales de los 90, al finales de los 80 y inicio de los 90. Padre, y si bien vamos a ahondar un poquito más después lo que implica ser un obispo, sus tareas habituales y las que tiene que realizar, pero ¿hay cosas que usted haga fuera de su tarea pastoral que le gusten mucho y que pueda realizarlas a pesar de su tarea pastoral? Pocas. Queda poco tiempo. Poco tiempo. Y la vida tiene yo no tengo mucho tiempo. En Roma, cuando estuve ahí, podía caminar bastante y caminaba y me servía para orar y también para pensar. Aquí no he tenido mucho tiempo. ¿Se ha dedicado de lleno a su tarea? Sí, allá también me dedicaba de lleno, pero era más ordenado, menos digamos, como era básicamente un trabajo de oficina. Las cuestiones pastorales también estaban más acotadas porque servía a una comunidad todos los domingos, pero los tiempos eran más, entonces podía organizarme mejor. Aquí no es posible eso, pero veremos. Algo de deporte tengo que comenzar a practicar porque si no la salud exige el deporte, es una cosa muy importante. Padre, ¿y se ha acostumbrado a Chillán, al clima de Chillán? ¿Había estado antes acá? Había estado en la diócesis, había estado 2 semanas misionando en el sector del Carmen de Bulnes, de la parroquia del Bulnes, que está
digamos, cuando uno tiene que doblar hacia Los Tilos, ahí está al lado de la carretera. Y había pasado por Chillán, no sé, me habían enviado a comprar algo, no sé, había conocido el mercado y la catedral, pero no me acordaba mucho, en realidad me acordaba de la catedral porque la catedral es conocida en todo Chile, no, la forma, etcétera, no, en ese histórico, un monumento histórico. Claro, y histórico, y está en el imaginario yo creo que de muchas personas, y más allá de la fe católica, ¿no? Pero mucho es como el símbolo de Chillán, pero la verdad es que no había estado solamente hace 29 años, en enero, de paso por Chillán, no. Y así que esa fue mi experiencia. Fui el 31 de enero de este año. Fui a saludar a la familia y todavía estaban. Esa comunidad no tiene capilla y todavía celebran en la casa de la familia Espinosa, ¿cómo se llama? Que me recibieron la señora Pascuala y don José, con sus hijos. Mónica Espinosa sigue siendo la coordinadora de la comunidad por varios periodos, y la hermana menor, de la cual no me acordaba, pero cuando me recibió en la casa fue la que me abrió la puerta, ellos no sabían que iba, me dijo, soy la Macarena, y la recordé inmediatamente. Habían pasado 29 años. Oh, increíble, casi 30 años. Sí. Padre, bueno, pensando un poquito más en la gente que no conoce mucho la labor pastoral, ¿qué es lo que tiene que hacer un obispo, así ya sea administrativo o pastoralmente? El obispo representa a Cristo en la diócesis, es el vicario de Cristo para esta iglesia particular, en este caso de Ñuble, de la diócesis de San Bartolomé de Chillán. Y lo que tiene que hacer es animar y confirmar a sus hermanos en la fe, principalmente, ¿no? Y esta diócesis estuvo más de un año sin obispo. Sí, pero tenía el padre Patricio Fuentes, que ahora es el vicario general. Él era el administrador diocesano que hacía las veces del obispo diocesano, ¿no? No es que ninguna diócesis jamás está sin alguien que represente a Cristo, ¿no? Pero, digamos, el administrador diocesano es temporal, ¿no? Es temporal, y estuvo a su cargo, y ahora continúa como vicario general del obispo, o sea que representa al obispo en todo, y él tiene la misma misión que el obispo, es decir, sobre todo confirmar a sus hermanos en la fe y en la caridad. Luego el obispo, su misión es anunciar la palabra de Dios, debería ser la predicación y la celebración de los sacramentos, especialmente, como es obispo, de la Eucaristía, ¿no? De la Eucaristía en la iglesia madre de la diócesis, que es la catedral, y las confirmaciones y las ordenaciones diaconales y sacerdotales. Principalmente esa es su misión más bien litúrgica, pero también evidentemente la visita a las distintas diócesis, a las distintas parroquias y unidades pastorales para llevar eso mismo a esas comunidades. Y luego la conducción pastoral de la diócesis, es decir, ayudado y secundado por el presbiterio, que lo forman todos los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, que prestan su servicio sacerdotal en la diócesis, para que la vida de Cristo llegue a las personas, a las familias, etcétera, en las distintas parroquias y en toda la diócesis, y otras unidades pastorales, escuelas, hospitales, cárceles, etcétera, ¿no? Y entonces eso lo hace con la colaboración y secundado por el presbiterio, del cual el obispo es la cabeza, y con la colaboración y el apoyo del cuerpo diaconal, que son hermanos ordenados también para el servicio, ¿no? Sobre todo de cuyo cuerpo el obispo también es la cabeza, porque el obispo conduce al pueblo de Dios con el presbiterio, con los sacerdotes, para lo sacerdotal, y con el cuerpo diaconal para el servicio.
no es, digamos, el obispo es también la cabeza del cuerpo de los diáconos, ¿no? Padre, ¿usted cómo recibe la noticia de que va a ser obispo de Chillán? Porque usted tenía una misión, a lo mejor no todos saben, otros sí, que usted estuvo mucho tiempo en el Vaticano. Sí. Cumpliendo una misión distinta, obviamente. Una misión distinta, era secretario de un dicasterio, es decir, como el subsecretario en Chile de un ministerio. Y conversando con el Papa León después de la muerte del Papa Francisco, cuál era cómo quería que colaborara yo en la iglesia, él me planteó que él quería que yo viniera a Chile y concretamente a esta diócesis para ser el obispo diocesano. Yo lo que le dije al Papa inmediatamente, que yo me había hecho sacerdote para servir allí donde el Señor, a través de la iglesia, quisiera. Y así he servido en los distintos lugares donde he estado. Así que cuando me propuso, no dudé ni un minuto, porque él me dijo, tal vez lo podrías pensar. Me dije, Dios Santo Padre, no tengo nada que pensar. Yo no le dije estas palabras que dije, ¿no? Me hice sacerdote no para para estar en Roma, para estar en Chile. Si el Santo Padre me hubiera propuesto ir a África, hubiera ido a África. Y si el Santo Padre en el futuro me propone cualquier otro servicio, iré. Porque el ministerio es el servicio, el ministro no es tan importante. ¿Y cómo lo hemos recibido? Muy bien, con mucho cariño. La verdad es que se juntó, como dice el dicho, el hambre con el pan. Porque yo venía muy bien dispuesto, había hecho 30 días de ejercicio ignacianos por tercera vez, lo quería hacer. Hablando con el Papa Francisco, ya había pensado enviarme a Chile algunos años antes, pero conversando con él, yo le dije, Santo Padre, usted quiso que yo fuera obispo para colaborar con usted, yo me gustaría colaborar hasta el final. Y él me dijo, te lo agradezco, y así seguirá. Pero me dijo, si algún día te aburres, me lo decís y te mando inmediatamente. África. No, me ha dado lo mismo. Pero yo por eso estoy muy contento de haber podido colaborar con el Santo Padre. En estos días recordaremos su muerte el 21 de abril. Y estoy muy contento de haber podido colaborar con él justo hasta el final. Incluso él mismo decidió que un último documento que pudimos sacar entrara en vigencia el 20 de abril. Para mí fue muy significativo el día de Pascua. Él quería ese documento sobre las misas y lo pudimos hacer, gracias a Dios, y salió. Y sí me pilló de improviso la muerte, porque yo veía que la fragilidad, yo tuve oportunidad de hablar con él durante la enfermedad, cuando estaba en el hospital, etcétera, también después de salido. La verdad es que mi colaboración con el Papa Francisco iba más allá de lo formal, de lo institucional. Y por eso para mí su pérdida fue de mucho peso. Y había colaborado también y trabajado junto al Papa León cuando era obispo en Chiclayo. Él venía a Roma y me tocó recibirlo y colaborar con él, y también en el dicasterio de los obispos, del cual fui miembro hasta hace algunos meses, digamos, y colaboré también. Ahora colaboro en obediencia con el Santo Padre, en comunión con el Santo Padre, siendo obispo de esta diócesis. Pero como vuelvo a repetir, lo más importante para un obispo o para un sacerdote, para un cristiano, no es su persona ni el lugar, sino el servicio. San Juan Bautista dice que él crezca, que yo disminuya para que él crezca. Y esa es una escuela que se tiene que practicar. Padre, vamos a ir a la primera pausa musical y usted eligió una canción acá que es muy significativa, sí, con lo que estaba comentando. Eligió una canción que todos los cristianos conocemos y que tiene muchos años, muchas versiones también. Vamos a escuchar Pescador de Hombres. Tú has venido a la orilla, no has buscado
quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Estamos acá de regreso en Mesa Educativa con Monseñor Andrés Ferrada Moreira. Ya nos contaba de su infancia, de su cantidad de hermanos que tiene, de una familia profundamente católica, y ahora queremos preguntarle, Monseñor, ¿cuál es el rol de la Iglesia en la sociedad chilena? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la Iglesia en la sociedad, en el mundo,
quiere anunciar a Jesucristo, quiere anunciar la salvación, quiere seguir el deseo profundo de Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, para eso lo hace con la evangelización explícita, podríamos decir la predicación, los sacramentos, la catequesis, la clase de religión, pero también lo hace a través de la promoción humana, colaborando con los hombres y las mujeres, con las organizaciones, los sociales, los organismos no gubernamentales, pero también con los estados y los órganos del Estado, en la promoción del hombre y de la mujer, principalmente en el fortalecimiento de la familia, pero también en la preocupación por los más pobres, por los que no tienen voz, tantos aspectos que llamamos nosotros pastoral social, ¿no? Pastoral social, y que pareciera para mucha gente que la Iglesia no debería inmiscuirse. Lo hace siempre en todos los ámbitos de la sociedad, comenzando por las personas más débiles y vulnerables, desde su identidad religiosa y no desde ningún compromiso político partidista. Por otra parte, en este aspecto lo hace toda la Iglesia, pero eso me voy a referir al final. Y la tercera modo es la cultura cristiana, es decir, que los valores que Cristo y su Iglesia consideran que son bienes para todos y así los perciben y los promueven, puedan reinar, brillar en la sociedad. La cultura cristiana no es solamente difundir las bellas obras religiosas, sino más bien que la paz, la solidaridad, el bien común reinen en la cultura predominante y en las culturas que cohabitan en una sociedad, ¿no? Distintas culturas, es como una constelación de culturas. Bueno, me refiero ahora al otro punto que había anticipado, es que ¿quién hace esto? ¿Quién es la Iglesia? ¿Quién evangeliza? ¿Quién evangeliza explícitamente? ¿Quién promueve humanamente? ¿Quién fomenta o promueve la cultura cristiana? Todos los bautizados. No solamente la jerarquía de la Iglesia, es decir, los obispos, presbíteros y diáconos, o las personas consagradas, religiosos, religiosas, otras personas consagradas, o los laicos más comprometidos que ejercen labores pastorales en la Iglesia, que se llaman agentes pastorales. No, todos los cristianos. Una persona, por ejemplo, que va a misa y que trabaja en una municipalidad, santifica el mundo, promueve la cultura cristiana, promueve al hombre y a la mujer desde su trabajo, trabajando honestamente en conformidad a sus principios. Lo mismo alguien que trabaja en una tienda o que es empresario o que es auxiliar de servicio en un mall, cómo saluda a la gente, cómo cumple con su trabajo, con los días, con sus horarios, cómo ayuda a sus hermanos que podrían tener dificultades participando en un sindicato, tantas maneras. No una sola manera. La Iglesia no se identifica con la jerarquía eclesiástica, sino la jerarquía eclesiástica, el ministerio jerárquico, el servicio jerárquico es para el servicio del pueblo de Dios, para que todo el pueblo de Dios pueda ejercer su sacerdocio real o bautismal en los distintos ámbitos que está. No solo en la participación en servicios eclesiales, que son muy importantes, relevantes, pero que no es la misión primera de los fieles laicos, sino el mundo, la santificación Padre del mundo. Andrés, y pensando en el mundo de la educación, particularmente por este programa y por nuestros auditores,
aquí en Chile, particularmente, todavía la educación católica está en todos los lugares. Digamos, Sí. ¿ya? Está esta posibilidad de que los papás elijan si es que el hijo va a ser educado bajo la religión católica o evangélica. Pero está la educación católica presente casi en todas las escuelas. Y también están los colegios católicos que representan un porcentaje bastante alto en nuestra región, un alumnado más o menos de 16.000 alumnos en colegios católicos. Para ese mundo particular, ¿cómo percibe usted la posibilidad que tenemos de estar en esos espacios? Yo diría dos cosas. Habría que distinguir la educación católica de la educación religiosa. La educación religiosa es en los distintos establecimientos educacionales, en los distintos ciclos educacionales, desde prebásica hasta la educación superior, cualquiera que sea, pueden haber cursos que promuevan de carácter religioso, ¿no? Y conexos a ellos cursos que promuevan la cultura cristiana o valores cristianos, etcétera, como ética, etcétera, que no es propiamente religioso. Y eso lo hace la Iglesia a través de las distintas profesiones educativas que hay, profesor de religión, pero también otros, ¿no? Otros. La educación católica, en cambio, es mucho más amplio. Incluye eso, pero es mucho más amplio. Es la educación que promueve la formación integral del hombre y la mujer. Y eso lo hace la Iglesia en sus colegios, pero también a través de los profesores, educadores, asistentes de la educación que trabajan en la educación pública. Porque si yo soy profesor de matemáticas, si soy profundamente católico, difundo la educación católica en mi clase de matemática en el colegio, respetando, quiere decir, no quiere decir haciendo clase de religión, sino haciendo clase de matemáticas, pero coherente con mi fe. Alguien que trata bien a las personas, alguien que promueve el bien también de sus colegas, que participa en la vida de la comunidad educativa. Una referencia importante es que la comunidad educativa está formada por los profesores, por los asistentes de la educación, por los auxiliares, pero también por las familias y los estudiantes mismos, donde cada uno es educado y educa. Y en ese sentido la educación católica será siempre posible, porque donde haya un cristiano habrá un educado y un educador católico. ¿Usted ha conocido estos últimos días los colegios que pertenecen más bien al obispado, a la diócesis? ¿Qué se ha traído de ahí? ¿Cómo ha visto que son? He visto tantas cosas tan bonitas, tan positivas, tanta dedicación de todos estos miembros que hablaban. Me he llevado una grata impresión. Hay desafíos, pero también hay tanta dedicación y también hay una tradición educativa muy importante, de mucho peso. Y me quiero referir especialmente a los colegios menos conocidos. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro medio, y con justa razón, se hablan de colegios de donde han salido más lo que llamaban antes los constructores de la sociedad, aquí en nuestra sociedad, personas que son más conocidas, etcétera. Pero la sociedad está compuesta por todos sus miembros. Y la Iglesia siempre ha tenido una opción preferencial por los pobres y los jóvenes, ¿no? Así que la educación por ambos, por ambos cantos tiene una preferencia en nuestra misión evangelizadora aquí en Ñuble. Yo diría eso. He visto tantas cosas positivas que habría que primero, que yo creo que a todos los que nos pueden estar oyendo este programa, que participan de estas comunidades educativas, que veamos primero la mitad llena del vaso, luego sigamos por lo que falta. Además que uno va conociendo también no solo el cuerpo directivo, sino que a los jóvenes. Yo me asombro cada vez que vemos y conocemos, por ejemplo, los chicos de los centros de alumnos, la capacidad que tienen para congregar a sus compañeros, de estar pendientes de lo que pasa en su realidad, en su entorno, de buscar mejoras. Sí. Hay muchos jóvenes con muchos talentos. Sí, yo quisiera agregar también que es un desafío para Ñuble, no solo en la educación, pero particularmente en la educación, la familia, la Iglesia tiene la familia, padre, madre e hijos como modelo
y como santuario que ofrecer a la sociedad. Y yo creo que, digamos, siendo muy respetuoso de las familias que no tienen esta composición o que la han perdido, decir que la sociedad necesita de la familia cristiana, que un ofrecimiento para la construcción del bien común, sobre todo que vemos en Occidente y en nuestra región también el creciente envejecimiento de la población, con las graves consecuencias incluso económicas que tiene. La pirámide se está invirtiendo y sin niños y sin jóvenes no hay futuro. Me impresionó a mí mucho, yo cuando era en el tiempo de pandemia me encanta caminar 128 kilómetros por una playa continua, casi continua que hay en las costas de Roma, e incluso es más larga porque yo fui de la mitad más o menos, 128 kilómetros, y lo que más me impresionó era constatar la falta de niños. Habían, pero pocos. Y en cambio me ha tocado ir a África y ver esa población de niños y jóvenes, que yo digo, aquí en África, cuando me tocó percibirlo eso, aquí hay futuro, hay esperanza. En cambio, en esa playa, yo caminé porque no podía venir a Chile, caminé 4 días por la playa, como una actividad de verano, pues se podía en ese momento ahí. Pero quedé con lo que más me impresionó, y era verano, y esas playas están al lado de la población que le corresponderán ser unos 6 o 7 millones de personas, porque hay varias ciudades, Roma misma, cerca, y que es muy barato ir, porque están muy cerca por el tren, por los medios de comunicación. Me impresionó muchísimo. Y a veces visitando aquí las parroquias, ver que uno de los grandes desafíos para los colegios, no solamente para los de la iglesia o para los vinculados a la iglesia, es que hay pocos niños. Hay pocos niños, es verdad. Muchas familias con un solo hijo o ninguno. Y entonces hay más cupos que niños. Y eso en muchos lugares. Y ese es un gran desafío para Chile, para Ñuble, un desafío social, y que la educación tiene que colaborar, ¿no?, en el fortalecimiento de la familia y de las familias. De la familia, nuestra propuesta es la familia cristiana, y también de todas las familias, ¿por qué no? Evidentemente, ¿no? Eso. Bueno, vamos a ir a la otra pausa musical. Usted eligió otra canción, que vamos a buscar qué versión es la que nos va a poner Camilo, pero es Por la calzada de Maús, de Peregrinos de Maús. Te llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús,
Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Seña de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, que al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. Ya estamos en el tercer bloque, el bloque final, donde vamos a ir cerrando esta conversación que ha estado bastante entretenida con nuestro obispo, Monseñor Andrés Ferrada Moreira. Hemos hablado de su familia en el primer bloque, de su contexto general familiar, y después hablamos un poquito más también de la sociedad actual, de la relación con la iglesia. Y ahora queremos meternos directamente en el tema de la educación. Porque en realidad han habido algunos temas de contingencia que han aparecido en los medios de comunicación también, que atañen a los colegios católicos, y que sería bueno también dar un mensaje de esperanza ante una realidad que ha sido bastante fuerte el último tiempo, que fue este caso de Calama, de una inspectora que falleció a causa de una violencia dentro del colegio. Sí, y además los otros heridos estaban graves, ¿no? Y que Dios quiera que no queden con secuelas. Sí, la violencia nos acompaña. Pensemos que estamos en medio de guerras. El único efecto positivo que veo yo del alza del precio del petróleo y por lo tanto de la benzina, el querosén, lamentablemente de todo, es que a todos se nos hace patente que estamos en guerra. Como decía el Papa Francisco, en una guerra, tercera guerra mundial, a pedazos, ¿no? Que no todos visibilizamos. Que no visibilizamos. Yo creo que es un efecto positivo, porque es cierto que se podría politizar y hacer, y eso es un gran riesgo, en vez de darnos cuenta por qué tenemos tantas dificultades económicas. Tomar conciencia. Debemos lo mismo, las atroces experiencias de Calama, que si nosotros no cambiamos, todos colaboramos por hacer una sociedad más en paz, más del diálogo y una educación realmente integral, somos capaces de estar sujetos a violencias que nos afectan de una u otra manera a todos. Quiero referir al narcotráfico y a la drogadicción. Es fácil cerrar los ojos, es fácil no preocuparse de dónde están nuestros niños y jóvenes, pero los padres tienen una misión importantísima que cumplir. El colegio no sustituye a los padres. Uno de los principios de la educación católica, de la educación, es que los primeros agentes de la educación son los padres.
y eso significa dedicarse a sus hijos y acompañarlos, oírlos, estar cerca y no ser ingenuos. En nuestra ciudad de Chillán y en algunas otras de nuestras ciudades, pero también a veces en los campos, los niños están sujetos a peligros que son reales y que nosotros no podemos obviar. Y en torno a todos esos peligros está la violencia, ¿no? La violencia. Así como creo que la Iglesia ha dado pasos que tiene que seguir dándolos y manteniéndolos, sosteniendo en el tiempo por la prevención de los abusos sexuales de menores de edad y de personas adultas vulnerables, especialmente cometidas por clérigos, debe también prestarse atención que los abusos y los peligros no son solo esos, hay muchos otros que son muy actuales que no podemos obviar, y no solo en Calama, sino también en nuestra sociedad. Para eso se tiene que hacer una gran alianza de la escuela con los padres, ¿no? Y tiene que fundarse principalmente en el diálogo y el involucramiento de todos en la educación de los hijos. Y también, padre, la importancia que tiene que la familia valore a los educadores, porque también allí uno comunica lo que piensa, dice, respecto de esas personas que son tan relevantes. Y sobre todo que el respeto se aprende en la propia casa, en la propia familia. Donde no hay respeto, se genera violencia, porque la falta de respeto es la primera violencia. Ciertamente que la violencia física es muy dañina, pero hay una violencia verbal que es igualmente dañina y que es capaz de matar a las personas. Por ejemplo, el bullying, pero no solo el bullying, la falta de respeto. Donde no hay respeto, las personas se vuelve el otro para mí alguien que yo puedo hacer lo que quiera con él, tenga la edad que tenga, ¿no? Y esas son alianzas que debemos practicar y debemos fomentar. En nuestras escuelas católicas queremos que esas alianzas se vivan. Por eso la importancia de los centros de padres también en la educación, ¿no? Que los padres participan. Pero a veces pensamos en centros de padres para organizar eventos y no para participar en el día a día de la educación, donde los padres son conscientes que la educación no persigue en primer lugar que sus hijos tengan más y por lo tanto obtengan mejores resultados, sino que sean mejores personas íntegras. Por eso la educación católica tiene como una llave que se llama formación integral, educación integral, donde todos los aspectos de la persona son desarrollados, no solamente el académico o intelectual, sino también su capacidad relacional, su preocupación por las demás personas, también por sí mismo, el autocuidado, por la naturaleza, que la Iglesia llama el cuidado de la casa común, el ecosistema. Cuánto más por la preocupación por el bien común, por la participación, por el desarrollo común, por el bien de la sociedad, por sobre el bien particular, ¿no? Tantas cosas que pueden ayudar a que Chile y nuestra sociedad de Ñuble sea realmente, como dice nuestro himno, copia feliz del Edén. Padre, ya estamos finalizando este bloque. Le quisiera hacer dos propuestas. La primera, si es que le puede enviar un mensaje a los docentes católicos que están en distintos lugares, como usted decía, pueden hacer clases de educación física, matemática, pero son docentes católicos, y luego también a los estudiantes. Bueno, para los docentes les diría, a los docentes y también a los asistentes de la educación, que no tengan miedo de trabajar y prestar este servicio conforme a la fe. Es decir, que no tengan miedo de escoger el camino de Jesús, que siempre algo en la senda estrecha de la honestidad, del respeto,
del trabajo bien hecho, de la generosidad. ¿Por qué? Porque ese camino es el único camino que realmente paga. Evidentemente que pienso en que siempre será, digamos, muy recomendable que las personas obtengan lo necesario para su vida y la de su familia a través del desempeño de su labor profesional, pero hay algo que va más allá que el estipendio, va más allá que la retribución económica, que esa satisfacción de haber contribuido en la vida y en la sociedad, en la vida de las personas y en la sociedad. Así que no tener miedo de emprender ese camino, que es un camino de generosidad. Y a los estudiantes, que ustedes son el futuro y que ustedes tienen también en sus manos, con la gracia de Dios, ayudados por Dios y también por las personas a través de sus educadores y principalmente a sus padres, de construir un Chile mejor, un Ñuble mejor, un Chillán, un Pemuco, un San Gregorio, un San Ignacio mejor. ¿Y cómo? A través de la senda de Cristo, que nos invita a ti que estás en Pemuco, que estás aquí en Chillán, a creer más que hay más futuro que pasado. Que aunque hayan tantos problemas en nuestra sociedad, es siempre posible ir de menos a más. Y yo, como dije a los docentes y al personal auxiliar, a los asistentes de la educación, siempre es posible escoger la senda de Cristo, que aparentemente es más estrecha y que aparentemente diera menos satisfacciones que el camino de la prepotencia, del materialismo, del consumismo, de pensar en sí mismo antes que los demás, pero al final dejan en el vacío, mientras que lo que te ofrece Cristo es la plenitud humana de la entrega de ti mismo a los demás y particularmente en el futuro para formar una familia cristiana. Eso les diría. Muchas gracias, Padre Andrés. Gracias a Camilo, que está ahí en la grabación, en los controles. Y nos encontramos en 15 días más en Mesa Educativa. No olvide seguir formándose en forma permanente. Vea nuestra página diócesidechillán.cl. Hay cursos de IA también ahí para la pastoral. Y luego viene Líderes Católicos y la mención en religión para profesores. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Bendiciones con María, José y el Niño Jesús. Chao, chao. Hemos presentado Mesa Educativa, un programa de la Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Nos encontramos en 15 días más.